Buenos días, estudiantes y padres de familia. El día de hoy, 5 de mayo, tocaremos el área de matemáticas con el tema unión, intersección y clases de conjuntos. Para ello, leeremos el propósito de hoy. El propósito de hoy es aprender a diferenciar la unión de la intersección de conjuntos y conocerán sus clases: universal, unitario, vacío, finito e infinito, según su definición y símbolo que lo representa. Observamos. Tenemos aquí dos ejemplos. El primer ejemplo es de intersección de conjuntos y el segundo de unión de conjuntos. En la intersección de conjuntos decimos: sea B el conjunto de los niños que practican baloncesto, sea N el conjunto de los niños que practican natación. Tenemos dos conjuntos, el conjunto B y el conjunto N. ¿Quién pertenece al conjunto B? Los niños Luis, Inés, Ana y Beto. ¿Y quién pertenece al conjunto N? Pedro, Ana y Beto. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay nombres que se repiten. En el grupo B tenemos Ana y Beto. Y en el grupo N también tenemos Ana y Beto. Eso quiere decir que Ana y Beto practican baloncesto, pero también practican natación. Entonces, estos elementos son comunes porque están aquí, pertenecen al grupo B y pertenecen al grupo N. Son los elementos que se repiten. Entonces, los elementos que se repiten o que son comunes, esos van a ser escritos en la intercepción de los conjuntos. ¿Por qué se escriben aquí en medio? ¿Por qué se colocan aquí? Porque estos dos nombres, estos dos niños pertenecen a los dos conjuntos, tanto para el conjunto B como para el conjunto N. Por lo tanto, se lee B intersección N es igual, se colocan los nombres de la intercepción, Ana y Beto. El conjunto intercepción está formado por los elementos comunes de ambos conjuntos. Entonces, los elementos comunes de estos dos conjuntos son los nombres de Ana y Beto. Ok, ahora tenemos el ejemplo de la unión de conjuntos. Cuando hablamos de unión de conjuntos, hablamos de agrupar. ¿Qué vamos a agrupar? Leamos. Para preparar un jugo de frutas, Gabriel separa los ingredientes en dos conjuntos. Tenemos el conjunto F, papaya, fresa y plátano, y el conjunto P, de miel y leche. Hallamos la unión de los conjuntos F y P. Me piden la unión de los conjuntos. Eso quiere decir que yo voy a unir los dos conjuntos, el conjunto F y el conjunto P, y lo voy a representar de esta manera. F unión P es igual a que tenemos en el conjunto F papaya, fresa y plátano. Y como me dicen unión, entonces voy a agregarle estos dos elementos, leche y miel. Entonces decimos, el conjunto unión está formado por los elementos de ambos conjuntos. Cuando hablamos de unión quiere decir que vamos a unir los elementos de ambos conjuntos, tanto en F como en P. ¿Ok? Entonces, con estos dos ejemplos ya podemos definir lo que es la intercepción y la unión de conjuntos. Pregunta, ¿qué es la unión y la intercepción de conjuntos? Cuando hablamos de la unión de dos o más conjuntos, es aquel conjunto conformado por la agrupación de todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Su símbolo es A unión B. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Agrupación. Agrupamos los elementos de los dos conjuntos. Y cuando hablamos de la intercepción, es el conjunto formado por los elementos que se repiten. Los elementos en común tienen que ser elementos que se repitan tanto en A como en B. De dos o más conjuntos, su símbolo o su representación es A intercepción B. Aquí tenemos en unión la U hacia arriba y en intercepción la U hacia abajo. ¿Ok? Vamos con dos ejemplos más. Tenemos aquí la unión de conjuntos. Aquí tenemos, nos dice que es la reunión de todos los elementos de dos o más conjuntos. Tenemos aquí tres ejemplos. Nos dan, dado los conjuntos A, 0, 1, 2 y 3, conjunto B, 3, 4 y 5 y conjunto C, 1 y 2. Vamos a hallar y graficar la unión de conjuntos. ¿Cómo grafico yo A unión B? Los elementos de A, ¿cuáles eran?
0, 1, 2 y 3. Y el conjunto B, ¿cuáles son? 3, 4 y 5. ¿Cuáles son los elementos que se repiten aquí? El 3, un solo número, el número 3. Por lo tanto, el elemento que se repite, ¿dónde va a ir? En medio. Ok, pero aquí no me piden la intercepción, me piden la unión. Entonces, para hallar la unión, yo tengo que juntar los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Entonces, cuando me dicen A unido a B, son todos los elementos de los dos conjuntos. Empezamos por el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo mismo pasa en el segundo ejemplo. Tenemos A unión C. El conjunto A era 0, 1, 2 y 3. Y el conjunto C es 1 y 2. ¿Cuáles son los elementos que se repiten? 1 y 2. Los elementos que se repiten van en la intercepción, que sería este, ¿cierto? Entonces decimos el grupo A, sus elementos son 0 y 3. Y en el conjunto C sus elementos son 1 y 2. Pero me dicen que hay una unión de conjuntos. Por lo tanto, la unión de conjuntos es todos los elementos. Entonces, ¿cuál es la unión de estos dos conjuntos? 0, 1, 2 y 3. Todos los elementos. Y en el tercer ejemplo tenemos B unión C. B, el conjunto B tiene 3, 4 y 5. Esos son los números que conforman el grupo B. Y el grupo C es 1 y 2. ¿Qué elementos se repiten aquí? Ningún elemento. Por lo tanto, realizamos gráficos separados, el conjunto B y el conjunto C. Eso es un ejemplo de unión de conjuntos para que les quede más claro. Tenemos un ejemplo de intercepción. Ya saben que la intercepción son los números que se repiten en los dos grupos o en los dos conjuntos. Tenemos aquí A intercepción B. El grupo A tiene 0, 1, 2 y 3 y el conjunto B tiene 3, 4 y 5. ¿Cuál es el elemento que se repite? El 3. ¿Dónde va a ir el 3? En la intercepción, que es esta. Me piden A intercepción B, entonces es el número 3 y coloco aquí el número 3. En el siguiente ejemplo me dicen A intercepción C. El conjunto A tenemos 0, 1, 2 y 3 y el conjunto C 1 y 2. ¿Cuáles son los elementos que se repiten? 1 y 2, que van a ir en la intercepción. Esta sería la intercepción. Y aquí me dicen A intersección C. ¿Cuáles son los elementos interceptados? 1 y 2. Solamente coloco el 1 y el 2. Finalmente tenemos el conjunto B y C. En el conjunto B tenemos 3, 4 y 5 y en el conjunto C tenemos 1 y 2. ¿Cuáles son los elementos que se repiten? No hay elementos que se repiten, por lo tanto queda en conjunto vacío, no hay elementos y se grafica con conjuntos por separado. Este ha sido el ejemplo de intercepción de conjuntos para que les quede más claro. Ahora tenemos la clasificación de conjuntos. Los conjuntos están clasificados en 5 clasificaciones. Tenemos conjunto universal, que es el que está formado por un amplio número de elementos. Esto incluye a todos los conjuntos de una misma especie y se representa con la letra U. El conjunto vacío es el conjunto que no tiene elementos y se denota entre llaves y vacío en medio o un cero con una rayita en medio. Por ejemplo, en el conjunto vacío tenemos un ejemplo. Un número par terminado en 5, no hay ningún número par que termine en 5. Los números pares nunca van a terminar en 5 porque el 5 es un número impar. Entonces el conjunto sería vacío. Meses del año que empiecen con la letra K. Un mes del año que empiece con la letra K, no hay ningún mes del año que empiece con la letra K, por lo tanto también es un conjunto vacío. El conjunto unitario. El conjunto unitario es el conjunto que solo tiene un elemento. Ejemplo, el satélite de la Tierra, ¿cuál es? Es la Luna, es un elemento. Entonces ese es un conjunto unitario. El presidente del Perú, ¿quién es? El señor Vizcarra. Es un elemento para ese conjunto, ¿no? Que es un solo presidente. Conjunto finito. El conjunto finito es aquel que sus elementos pueden ser contables y se puede ordenar. Por ejemplo, los dígitos, los planetas, vocales, abecedario. Es decir, elementos que tienen fin, ¿ya? Que se pueden contar. Y el conjunto infinito es aquel conjunto de elementos que no tiene fin. Son
infinitos como su mismo nombre le dice. Por ejemplo, números naturales, números pares, las estrellas son incontables, los números pares también son incontables, los números naturales también tienen un sinnúmero de números que no tienen fin. ¿Ok? Seguimos. Aquí tenemos algunos ejemplos de las clasificaciones de conjunto. Tenemos el conjunto universal. ¿Qué nos dice? Es el conjunto que contiene a todos los elementos que normalmente se le denota por la letra U. Por ejemplo, sean los conjuntos conjunto C, representado por los conejos, y el conjunto D, conformado por los monos. Si nos damos cuenta, conejos y monos es una especie de animal. Entonces, como el grupo C y el grupo N son de una misma especie, entonces los vamos a incluir en otro conjunto, que sería el conjunto universal. Aquí tenemos el conjunto C de conejos y el conjunto D de monos, y ambos están incluidos en el conjunto universal, que quiere decir conjuntos de la misma especie. Ese es el conjunto universal. Ahora tenemos el conjunto vacío. El conjunto vacío es un conjunto que carece de elementos y se representa con este símbolo que observamos. Por ejemplo, números pares entre 6 y 8. Entre 6 y 8, números pares. Los números pares son 2, 4, 6, 8, ¿no? Entonces, y más. Y me dicen números pares entre el 6 y 8. Un número en medio del 6 y el 8 es el 7, pero ¿es número par? No, es número impar. Por lo tanto, no hay número par entre 6 y 8, por lo tanto esto se representa como un conjunto vacío. Los meses del año que tienen más de 31 días. Los meses del año que tienen más de 31 días, los meses del año tienen 30 y 31 días, no más de 31 días. Por lo tanto, no existe. Entonces esto se representa con un conjunto vacío. Ahora tenemos el conjunto infinito. El conjunto infinito, ¿qué nos dice el conjunto infinito? Es el que tiene un número ilimitado de elementos, es decir, tiene un principio pero no tiene un fin. Por ejemplo, los números pares. ¿Cuáles son los números pares? Aquí nos representa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y podemos seguir contando, ¿cierto? Porque no tiene fin. Múltiplos de 5 igual 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y así seguiremos contando. Entonces son conjuntos infinitos. Otro ejemplo de conjuntos infinitos son las nubes, las estrellas también son incontables. Ahora tenemos el conjunto finito. ¿Qué nos dice el conjunto finito? Se refiere a un conjunto formado por elementos que se pueden contar en su totalidad. Por ejemplo, el conjunto de los colores del arco iris, los colores del arco iris son 7, se puede contar. Es finito debido a que ellos se pueden contar o listar en una totalidad, ¿no? Aquí en este ejemplo tenemos las vocales, también podemos poner los colores o el abecedario o un conjunto de sillas, un conjunto de mesas, todo lo que se pueda contar. ¿Ya? Y finalmente tenemos el conjunto unitario. El conjunto unitario es representado por un solo elemento, ¿ya? Por ejemplo, el satélite de la Tierra es la Luna, entonces colocamos aquí la Luna, ¿no? En este caso, este es un conjunto de una fruta roja que sería la manzana, ¿no? Entonces, un conjunto unitario, es el único. También podemos poner presidente del Perú. ¿Cómo se llama el presidente del Perú? Martín Vizcarra. ¿Cuántos hay? Hay uno, entonces sería un elemento y aquí se representa con un elemento, ¿no? Aquí también entre llaves se representa con un elemento. Bueno chicos, esa ha sido toda la clase por hoy, espero me hayan entendido. Ya saben que cualquier duda, preguntarle a su docente para aclararlas. Ok chicos, que tengan buen día, cuídense, bye.